Gabon guztioi, gaur gazteriak du hitza Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Nun eta hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches, bienvenidos a las tertulias de Radio Vitoria de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Hoy hablamos de jóvenes y tomamos como punto de partida el Plan Joven. ¿Qué es el Plan Joven? Según la documentación que nos pasa Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, el Plan Joven, impulsado desde el Gobierno vasco, pretende ser un plan conjunto de todas las instituciones vascas, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, que permita el desarrollo de políticas integrales de juventud con criterios de trabajo interinstitucionales, interdepartamentales y de participación social. El primer Plan Joven se desarrolló en el periodo 99-2001 y ahora se inicia el segundo, de 2002 a 2004. Desde un nuevo diagnóstico de la situación juvenil, dice, y con nuevas líneas de actuación, buscando mayor participación de los propios jóvenes en la definición y desarrollo del plan y dando más énfasis a los valores juveniles. Hasta ahí lo escrito sobre el Plan Joven, pero intentaremos darles más datos con nuestros invitados. En concreto, están tres invitados hoy en esta tertulia de Eusko Ikaskuntza. A mi derecha, Javier Gutiérrez, responsable técnico del Plan Joven del Gobierno vasco. Javier, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, hemos comentado en líneas generales qué es el Plan Joven, pero bajando a la tierra, ¿qué es el Plan Joven? Bueno, el Plan Joven pretende actuar en los obstáculos que tienen los jóvenes hoy en día. Tradicionalmente se entendía por políticas de juventud por las actuaciones que hacían las administraciones en el campo, porque los servicios, las instalaciones, los programas de ocio y tiempo libre, asociacionismo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar cuáles son los principales obstáculos que tiene hoy un joven para insertarse en la sociedad, pues evidentemente no son estos. Sí que es una parte importante de su socialización, pero tiene unos obstáculos que le impiden emanciparse, como es evidentemente el desempleo, el acceso a la vivienda, la adecuación de la formación a la demanda de la laboral, etcétera. Luego indagaremos un poco qué se puede hacer desde las instituciones con esos problemas que surgen en el sector joven de nuestra sociedad. Y del Gobierno vasco a una dirección técnica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estamos con el director de residencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, José Luis Pérez, más conocido por todos como Cotelo. Cotelo, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, en el reparto de competencias, según instituciones, más o menos, ¿se puede hacer un reparto entre lo que tiene que hacer el Gobierno vasco, lo que tienen que hacer los ayuntamientos y lo que tienen que hacer diputaciones respecto a los jóvenes? Se puede hacer, pero como suele pasar en las instituciones, en las administraciones públicas, pues suele haber muchas duplicidades, suele haber mucha dificultad a la hora muchas veces de definir competencias. Y bueno, yo creo que uno de los elementos más positivos quizá del Plan Joven es que pretende de alguna manera desarrollar o intentar buscar esa coordinación interinstitucional que ha brillado y sigue brillando en muchos aspectos por su ausencia, ¿no? Entonces, precisamente se trata de definir cuáles son las competencias de cada administración y coordinar, ¿no? Entre todos para que haya complementariedad y que bueno, y que redunde pues en un beneficio en este caso pues para los jóvenes, ¿no? Lo que está claro es que según competencias, ¿no? Hay unas competencias en algunas materias, por ejemplo sanitaria, que corresponden al Gobierno vasco, otras que tienen que ver con el ocio que dependen de Diputación, Ayuntamiento, y en algunos casos se duplicarán o se cruzarán competencias. Efectivamente, hay claras competencias que son del Gobierno vasco y luego lo que nos suele pasar a los ayuntamientos, como siempre, es que cuando hay dudas pues siempre el ayuntamiento acaba teniendo que asumir por su proximidad al ciudadano y por ser además la institución local más próxima, pues la que realmente suele tener que cargar muchas veces pues con el peso de la mayor parte de las cosas, a veces siendo pues la institución que más bajo presupuesto tiene, ¿no? Pero bueno, esa es una de las demandas que siempre tenemos de los ayuntamientos, y es aumentar de alguna manera el porcentaje presupuestario a manejar, pues para que realmente también al ser la institución más próxima, pues se adecue a los numerosos servicios que se están ofreciendo a los ciudadanos, ¿no? Y vamos con la tercera invitada, Leire Caridad, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. Leire, Gabón. Gabón. Bueno, ¿qué es esto del Consejo de la Juventud de Euskadi que presides? Pues, pues el Consejo de la Juventud de Euskadi, así muy resumido, lo que es una plataforma juvenil.
en la que se trabaja para promover la participación de los jóvenes, que los jóvenes se asocien, participen, para que los propios jóvenes logren la mejora de su calidad de vida y de sus condiciones de vida, y así lograr un cambio social, ¿no? Una sociedad mejor. ¿De dónde surge esa plataforma? Pues una plataforma que surge en el año 86, pero surge un poco mezcla de una realidad social que en ese momento en toda Europa, no solamente en Euskadi, ni siquiera solamente en el Estado español, y surge un poco por una ley del Parlamento Vasco. Pero bueno, hoy en día algo en evolución constante y hoy nos llamamos a nosotros mismos plataforma o red de redes. ¿Quién está en esa plataforma? ¿Hay asociaciones, hay partidos políticos, hay juventudes, Hay asociaciones juveniles y entonces todo aquello que sea asociación juvenil entra dentro. Puede ser de tiempo libre, puede ser político, puede ser sindical, puede ser educativo, de lo que sea. ¿Cuántas asociaciones puede...? Pues hay cerca de 70 que son miembros de pleno derecho y luego hay muchas más que participan porque hoy en día las formas de participación de los jóvenes han variado, ya no participan como antes asociándose en organizaciones típicas, sino que los jóvenes participan en movimientos sociales que muchas veces cuyo objetivo no es un objetivo estrictamente juvenil, pero que los que participan son jóvenes, entonces también tienen cabida, ¿no? Pues ahí entrarían todas las de que trabajan en el campo de la globalización, por ejemplo, de la cultura, organizaciones que no son juveniles, pero que los componen sus militantes y son jóvenes. ¿Tenéis elecciones también para elegir presidencia? Evidentemente. ¿Y ahí cómo se elige? ¿Hay candidaturas? No, bueno, si llegan a consensos básicamente, no están así. Si llegan a consensos previos y se vota en una asamblea, pues como en todas partes. Vamos. Nada raro. Pero tendréis hasta reuniones políticas, ¿no? Me imagino que la política también presionará un consejo como este. La política entra Bueno, en la todo verdad es sitio. que la política poco ha presionado porque poco le importaba. Ahora igual, a partir de ahora que el Consejo cada vez mete más caña empiezan a preocuparse por presionar. Pero como poco les ha importado nunca un órgano veterano y del que se olvidaron, pues la ventaja de que se olvidaran es que los jóvenes lo gestionamos. ¿Hay jóvenes en el lado político desde nuevas generaciones hasta seguir? Sí, como no está o sea, registrado, no es oficial, digamos, no puede ser miembro del Consejo. Pero si quieres decir que si el joven de estas ideologías, sí. Sí, hay pluralidad total, como tiene la sociedad vasca. Pues por supuesto. Ujú. El Consejo de la Juventud de Euskadi. ¿Y qué competencias tiene o qué competencias quiere recoger ese Consejo? ¿Qué tipo de representación se da a sí mismo? No, el Consejo lo que hace es dar voz a los planteamientos de los jóvenes. Entonces lo que tiene es la ventaja que por ley tiene la competencia de ser interlocutor válido con las administraciones. Entonces utiliza ese poder, digamos, para hacer llegar a las administraciones lo que los jóvenes estamos reivindicando y trabajando. Eso es lo que hacemos básicamente. ¿Qué te parece a ti esto del plan joven, que por lo que veo en la documentación aportada por Eusko Ikaskuntza comienza en 1999? Bueno, eso tampoco es exactamente así. Y te podría decir mejor que yo en qué año empieza porque yo era demasiado joven. El primer plan joven que se aprueba y que se pone en marcha es en el 99, pero mucho antes, en el año 91-92, hubo un intento de hacer un plan joven que entonces se llamaba Plan de Acción Joven. ¿Qué nos parece el plan joven? Muy necesario, pero nos parece muy importante diferenciar que exista un plan joven que se dedica, yo no estoy muy de acuerdo cuando ha dicho Guti, insertar en la sociedad, ¿no? No, simplemente es un plan para lograr que los jóvenes seamos realmente ciudadanos de pleno derecho, que hoy por hoy no lo somos porque hay muchos derechos que no tenemos. Entonces, más que insertar es que seamos ciudadanos de pleno derecho, ¿no? No es que estemos al margen de la sociedad, estamos en la sociedad, pero un poco a través muchas veces de nuestros padres o de las familias, ¿no? Entonces, el plan joven es importante, pero el plan joven no es políticas de juventud. Es una parte de políticas de juventud. Para de políticas de juventud hay que hacer más cosas. Y entonces nosotros decimos que el plan joven es importante, pero no lo es todo. Faltan muchas cosas. ¿Por qué el joven, te quiero plantear, por qué el joven no es ciudadano de pleno derecho? Pues porque los jóvenes no tenemos derecho a un trabajo digno. Y si lo tenemos no queda muy claro. Hay como una falta de, por parte incluso de los jóvenes, de sentir que realmente sea un derecho. Si no es algo que nos lo buscamos la vida como buenamente podemos, intentamos conseguir, pero no lo tenemos asumido como un derecho a reivindicar un empleo digno, una vivienda. Jóvenes, por cierto, la palabra joven cada vez abarca a más gente, ¿no? ¿Hasta qué edad marcas lo de joven? Joven, la ley creo que marca 16, 30 más o menos, depende de qué costas, depende de qué programas, pero hay programas que son más que juveniles, son infanto-juveniles. Jesús, perdimos la juventud entonces. Sí. Y luego hay, pues bien, algo hay temas como el de la vivienda que evidentemente ya se está empezando a plantear, incluso el plan joven lo plantea, ampliar la edad hasta los 35 porque es una realidad que como no tienes un trabajo medianamente decente hasta el que llegas a los 30, evidentemente habrá que apoyar a esa gente que cuando ya consigue un trabajo medianamente digno, si se lo consigue, se puede acceder a una vivienda y todavía dejas de ser joven y dejas de ser no sabemos qué, pero te queda también una indefensión en ese terreno, ¿no? Bueno, yo creo que eres base importante en esta tertulia. Aquí no tienes dos políticos, tienes dos técnicos Claro, con sus como responsabilidades. Pero ellos tienen reuniones habitualmente con políticos que dirigen departamentos y ellos son los que al fin y al cabo trasladarán
vuestras opiniones y vuestras sugerencias a los políticos a la hora de reunirse y qué hacemos con esto del plan joven, ¿no? ¿Qué te dirías al gobierno vasco, a un ayuntamiento como es el de la capital de Euskadi y a sus técnicos? ¿Qué tienen que trasladar a los políticos para que este plan joven de verdad dé resultados? A ver, que se lo crean. Yo la verdad que conozco a los políticos que están detrás, digamos, o delante, no sé, de estos dos amigos de aquí, entonces, pues que se lo crean, porque yo creo que algunos de ellos se lo creen, pero el resto de la clase política todavía no se lo cree mucho. Y el plan joven, como bien ha dicho Cotelo, como es integral, abarca todos los aspectos, diferentes aspectos de la vida del joven, la mayoría de los aspectos no dependen de juventud. Entonces, en la medida que el responsable de vivienda del gobierno vasco o del Ayuntamiento de Vitoria no se lo crea, pues el plan joven avanzará más lento. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos es creerse que los jóvenes realmente necesitan un plan. Que eso tampoco pasa. Javi, el primer balón, que no se lo creen los políticos. Hombre, es cierto, y cualquier actuación de esta, lo fundamental es que haya voluntad política de abordar los problemas. Un poco empalmando con lo que ha dicho Ali de la historia del plan joven, efectivamente el primer plan se puso en marcha en el año 99, pero tenía una larga historia detrás. Como comentaba ya, en diciembre de 1992 se hizo un congreso de asociaciones promovido por el Consejo de la Juventud, y ahí es donde expresamente se pedía a la Administración el hacer un plan integral. Y bueno, ¿por qué desde el año 92 hasta el año 98? Bueno, pues principalmente porque había que concitar muchas voluntades políticas. No solamente es creérselo un político, sino hacérselo creer a muchos políticos de varios departamentos y varias instituciones, con lo cual, pues ahí hasta el año 96 fue el trabajo fundamental, concitar la voluntad política. Primero se trabajó a nivel de gobierno vasco con los departamentos. Cuando se vio que era factible esa voluntad política para iniciar ese plan, se vio que había que incluir también a diputaciones de los ayuntamientos, con lo cual pues el proceso pues todavía se complicaba mucho más. Y pues, aunque parezca mentira, es un trabajo pues de día a día y concienciación. Y por fin se logró en el año 96 que a nivel político, por lo menos, se llegara a un acuerdo de que se tenía que elaborar ese plan. Un trabajo pues que llevó otros 2 años, que era concitar un poco el trabajo de todas las instituciones a nivel de técnicos de cada una de las áreas, agentes sociales, juventud asociada a través del Consejo, juventud asociada, para empezar a hacer un diagnóstico común de todas las instituciones y todos los agentes sociales, es decir, cuáles son los problemas que hay que abordar en el área de juventud. Entonces, bueno, eso también llevó 2 años, con lo cual, pues bueno, a todos nos gustaría que se hiciesen las cosas lo más rápidamente posible, pero cuando no depende solo de ti, depende de muchas voluntades políticas, pues es un trabajo a largo plazo que yo creo pues que haberlo logrado hasta donde se ha logrado, yo creo que es un buen punto de partida. Pero ya si vamos a hechos, cuestiones que el plan joven ha abordado, que ha intentado solucionar, que ha elaborado ya con programas continuos y permanentes, ¿han conseguido en esa materia algún logro evidente? Bueno, Aparte de concienciar, de hablar. sí, bueno, primero hay que tener en cuenta que este no es un plan de los que podemos decir tradicionales, como puede ser un plan de infraestructuras de carreteras que tiene que hacer estas carreteras de tal sitio con tantos millones que lo hace fulano y se acabó. Hay que tener en cuenta que aparte de las acciones que puede conllevar el plan, lo fundamental de este plan es que es un instrumento para cambiar las políticas de juventud en cada una de las instituciones. Es decir, lo que comentaba yo antes, que no solamente la institución desde el área llamada juventud aborde el área de ocio y cultura o tiempo libre, sino que de alguna forma aborde todos los obstáculos que tienen los jóvenes para emanciparse. Entonces, bueno, eso es lo fundamental, que cada institución llegue a concienciarse de que tiene que abordar integralmente los problemas y además de hacerlo de forma coordinada con el resto de instituciones. Eso sería fundamental. Yo creo que si no se entiende el plan joven en esta clave, pues es un poco difícil entender hasta dónde se quiere llegar. Pero bueno, se ha dado un primer paso. Yo creo que a nivel político, pues el hecho de que haya una junta donde se reúnen los máximos políticos tanto de gobierno, de distintos departamentos, de diputaciones y de ayuntamientos para un poco impulsar las medidas, hacer el seguimiento, etcétera, y que se esté respaldado también por una comisión técnica que va con técnicos de todos los departamentos implicados, de todas las instituciones, pues me parece que es un gran paso a la hora de coordinar un poco lo que comentaba antes Copelo, romper esa dinámica que tiene la administración de trabajar en comportamientos estancos. El departamento tiene sus competencias, sus presupuestos, sus acciones y punto. Entonces un poco romper esa dinámica es difícil. Y bueno, solamente en la primera fase, cuando se empezó a elaborar el diagnóstico del plan joven, el hecho de que en algunas áreas determinadas hubiera técnicos de distintas administraciones que no se habían reunido en su vida para tratar un tema, yo creo que fue un primer paso. A partir de ahí, bueno, pues se elaboró ese diagnóstico común
y se han elaborado una serie de acciones, pero que aparte de las acciones lo que se intenta es que cada institución lleve ese abordaje interdepartamentalmente e institucionalmente, con su propia comisión de políticos y de técnicos de todos los departamentos de cada una de las instituciones, además de la coordinación entre las instituciones. Oye, vamos a intentar bajar a la tierra. Yo no sé, en las reuniones... Porque Vosotros tenéis reuniones. nosotros también participamos en esa junta que ha dicho que está el Endacari y la PSI también somos miembros de esa junta rectora. Y no ven allí con planteamientos. Sí, queremos sí, ya. Claro que vamos, esto y esto. Sí. Eso es lo que pasa, que nosotros la primera crítica que hacemos el plan joven, bueno, la primera no. Al primer plan joven todos le miramos bastante por lo que suponía, pero al segundo plan joven pues ya no le estamos mirando tanto, nos dejamos siendo mucho más, bueno, pues metiendo un poco más de caña, ¿no? Sí. Porque un poco el problema del plan joven de acciones positivas, así, y un tema como la juventud, y además que es integral, es que como no se consiga lo que tú te has propuesto, pues tú te frustras, pero también se frustran los jóvenes. Es decir, tú puedes poner que en temas de vivienda vas a hacer A, B o C, y sin embargo desde el primer plan joven a hoy ha empeorado la situación de la vivienda. ¿Es culpa del plan joven? Evidentemente no. Son otro tipo de acciones que van alrededor y que van generando. Entonces, claro, dices, en vivienda ha sido un fracaso. Claro, no ha sido un fracaso. Es que ha habido una situación que ha generado una situación que es excepcional en lo que ha pasado en vivienda en este país. O sea, Vitoria es el caso más claro, ¿no? Pero ha pasado en general. Entonces, nosotros somos más partidarios de un plan con menos medidas, que no tenga tantas medidas específicas, sino mucho más basado en valores, en intentar transformar cosas y a más largo plazo. Porque en el fondo lo que hablamos es de cambiar muchas cosas de base. Y no puedes hacer planes a 3 años cuando quieres cambiar casi la forma de ser y de entender una generación entera, ¿no? Y entonces que quieres cambiar muchas cosas. Y cuando planteas políticas tan positivas, o a menos que digas, vamos a hacer, yo sí hacía un plan de servicios, no un plan joven. Vamos a hacer en cada ayuntamiento que haya un local para los jóvenes. Pero ahí lo vas a poder evaluar si lo has conseguido o no. Habrás conseguido hacer el edificio físico, pero y que funcione, y que realmente cumpla sus objetivos, y que promocione la participación. Pero antes de ir a la filosofía, ¿no sería un atajo marcar de cerca a las instituciones y decirles, no, queremos ayudas fiscales para los jóvenes que compren... Ese tipo de cosas ya vienen, ese tipo de medidas, pero son medidas que vienen, pero que al final son muy pequeñitas. Nosotros decimos, por ejemplo... Pues serán grandes. Claro, sí, no, sí ya decimos que sean grandes, pero que ese tipo de medidas aún así no se van a poder ver. Es decir, que tú hagas medidas fiscales para el tema de la vivienda, no se van a ver de hoy para mañana. Porque hay temas... empleo y vivienda que no solamente son cosas de Euskadi, ni cosas de Vizcaya, ni cosas de Portugalete, ni cosas de Sarau, son cosas que van mucho más allá. Sí, pero si hay unas ayudas fiscales, por ejemplo, en las campañas de la renta de, yo qué sé, el 10%... Pero para hacer la declaración fiscal primero tienes que tener trabajo. Además, pensamos muy mal, empezamos más atrás. Que nosotros entendemos que hay muchos problemas, que algunos son muy graves, y coyunturales también, que hay que cambiar. Pues hay otros problemas de valores. No solamente son cosas de ayudas y de dinero, también son temas de valores. Es decir, que habrá que reglamentar mucho más el mundo de la empresa, que es lo que se está haciendo, que estamos llegando a un... No lo quieres ya vendrá otro que coja esta porquería de trabajo. Pero la maternidad, por ejemplo, sí que tiene marcados una serie de ayudas para sustitución de madres con baja. Claro, pero los problemas que hablamos de los jóvenes van más allá. No arreglan las cosas. Claro que no arreglan. Igual no arreglan las cosas, pero sí que tienen ese tipo de medidas para intentar que pues la las madres trabajadoras... Que sí, que arreglar, si no arregla, porque más me da que haya medidas que no arreglan. Pero te quiero decir con eso, Leire, si tú le planteas a la institución en cuestión, en este caso al gobierno vasco, no, si es que el problema que tenemos es que ya no tenemos condiciones de trabajo, sí, pero eso una institución ahí poco te va a poder hacer, ¿no? Estás hablando, sí, del problema principal de los jóvenes, que tienen graves problemas de insertarse en el mercado laboral. Es que nosotros lo primero que queremos como consejo es que los jóvenes tenemos que ser agentes reales del cambio y de mejorar nuestras condiciones de vida. Y para eso nos tendrá que dar espacios para participar y tendrá que promocionarse entre los más jóvenes que participar es importante y que sirve para algo, cosa que no se ha hecho y luego pues las cosas que pasan, ¿no? Pero que tiene que haber, que tenemos que ser realmente sujetos de nuestro propio, de lo que estamos haciendo día a día y de ir construyéndolo, y no puede ser que nos venga todo dado por mamá administración porque entonces se pudre una sociedad. ¿Pero eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Pues hay una parte súper importante que es educativamente hablando, desde que somos pequeños enseñamos a que es importante participar, a que tenemos unos derechos que no vienen en ninguna parte. Hay que hacer una ley de juventud, que en este país no hay. ¿Y qué tendría que marcar esa ley de juventud? Pues muchas cosas, ya podemos ahora no me voy a meter en eso, ¿eh? Porque nosotros lo primero que tiene que marcar una ley de juventud es respetar lo que digan los jóvenes. Y es un debate que vamos a empezar en el consejo y hasta que no se haga el debate no te lo voy a decir yo, que yo no hablo por la voz de todos los jóvenes. Mire, es que igual soy excesivamente pragmático, pero me parece que de pero momento... yo creo que metes en la mí demasiado alta para decir, ¿eh? Estoy en una posición un poco de señor mayor. No, en ese sentido, Leire, lo que intento es bajar a la tierra y que me vayas con ejemplos prácticos, ¿no? Porque sí, la filosofía está muy bien, pero los problemas... No, pero lo que... O sea, que me digas a mí que soy del movimiento SCUT, que hablar de educación es hablar de filosofía...
Me parece hiper grave. O sea, muy, muy grave, porque escalar educación es básico. En ese sentido me refiero cuando el ciudadano escucha plan, os lo he dicho a micrófono cerrado, plan de ayuda a la familia. Sí. Bien, vale, hay que tener hijos, no sé qué, las familias, no sé cuántos, no sé qué, todo eso muy bien, pero el ciudadano que se pregunta, sí, vamos a ver, al dinero, las ayudas, lo que es... Pero si un plan joven no habla solamente de empleo y vivienda, ahí sí que se pueden hacer tipos de ayudas fiscales, más que fiscales yo pediría a los bancos créditos especiales para los jóvenes, por ejemplo, más allá que al gobierno, ¿no? También las cajas de ahorro al fin y al cabo son también de las diputaciones, luego, ¿no? O sea, pero hay un par de áreas que sí son, pero hay un montón de áreas que tienen más que ver con los valores, y con la educación y con la formación para el empleo, una formación que no todas las ayudas fiscales, estamos hablando de jóvenes, no estamos hablando tanto monetariamente, no es un, como ha dicho, en eso estoy de acuerdo con Guti, no es como un plan de carreteras. Voy a hacer no sé cuántas carreteras y como me he pasado y voy a hacer demasiadas carreteras, pues voy a meter algunas con peaje para financiarlas. No es eso, ¿eh? Estamos hablando de personas. Al fin y al cabo, y intentando, no quiero que te enfades conmigo, ni mucho menos, mi papel tiene que ser de Pepito Grillo, porque si no estoy muy aburrido. Y no tiene que ser aburrido, eso es lo primero, ¿no? Pero, por ejemplo, los vascos pagamos en autopistas muchísimo para trasladarnos de aquí a Bilbao y de Bilbao a Donosti, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Claro, la petición de los ciudadanos tendría que ser, no, las autopistas gratuitas, que pasen a ser del gobierno vasco, totalmente gratis. Pero como eso no llega, las instituciones, en este caso por ejemplo la Diputación Foral de Álava, no lo sé, la Guipuzcoana, en la Vizcaína, pues hay un peaje social, para que mientras esas autopistas siguen siendo privadas, pues el ciudadano pague algo menos. Ya sé que no es lo ideal, pero es un parche. Claro, Pero y en bueno, este caso hay muchos jóvenes y movimientos sociales que lo que hacen es reivindicar que sea gratuita y pasan y no pagan. Y les apuntan la matrícula y no pagan, y no pagan. Hay diferentes formas de actuar ante un problema determinado. Cotelo, que llevas mucho tiempo sin hablar. Sí, bueno, a ver, yo por remarcar un poco en lo que estaba diciendo Leire, ¿no? Te veo muy pragmático, Isma, y está bien, pero es lo que dice ella, es decir, el plan joven sí que plantea acciones concretas. Lo que pasa que, vamos a ver, yo creo que aquí hay que diferenciar, y yo creo que igual se va diferenciando en las 5 áreas temáticas en las que se divide el plan, se ve que efectivamente precisamente yo creo que desde el Consejo de la Juventud en lo que han querido hacer incidencia fundamentalmente en este segundo plan es que no basta con medidas estructurales, que es muy importante también medidas finalistas, es decir, las políticas de juventud integrales y desde la concepción integral tienen que ir a un cambio, a una modificación de organización de mentalidades y cuando hace incidencia en los valores, en la parte educativa y en que si estamos hablando de que una política de juventud tiene que contar con los jóvenes, lo primero que habrá que trabajar es precisamente esa falta de participación que hay de los jóvenes y eso significa trabajar desde el elemento educativo, es decir, que cuando hablemos de educación dentro del esto tenemos que tener claro que en la educación de nuestros jóvenes hay que tener muy en cuenta el potenciar el valor de la participación, que las administraciones tienen que favorecer el que se desarrolle el tejido asociativo y que tendrán que poner las medidas, o sea, precisamente lo que ha dicho antes, es decir, que no romper de alguna manera esa relación paternalista y esa relación de superior a inferior y que hay que plantear otro tipo de relaciones entre la administración y entre los movimientos asociativos y reforzar el tejido asociativo. Por eso hay medidas que estamos hablando a largo plazo y hay otras que pueden ser quizá más inmediatas. Pero incluso, claro, nos estamos centrando además en dos temas que son los más complejos seguramente, ¿no? Que es vivienda y empleo, son los más importantes para los jóvenes. Yo no quiero que nadie se enfade, ni quiero que nadie no tenga ilusión, ¿no? En este tipo de planes. Pero conociendo a los políticos y escuchando este tipo de cosas, que hay que pensar desde la base, que hay que cambiar de mentalidad, que los jóvenes tienen que ser agentes. Conociendo a los políticos, cuando lleguen a una reunión, ¿y qué dicen? ¿Qué dice el consejo? ¿Qué dicen los jóvenes? Pues esto y lo otro. Bueno, pues que sigan. Si no están pidiendo nada, ¡pum! Ya. Claro, que sigan, pues sí, concienciación y demás. Pues sí, ya seguiremos. O sea, no le veo un resultado rápido, Leire, lo siento. Pero es que no es una cuestión de resultado rápido, porque eso no es como que te has manchado el líquido y metes a la lavadora y se limpia, y si además no se limpia lo tiras a la basura. O sea, tú no puedes coger una generación entera porque te ha salido mal cogerla y meterla en un saco y tirarlo al río. O sea, que como no puedes hacer eso, no es tan sencillo. Y los jóvenes, es luego lo que nos planteamos, por supuesto que demandamos, pero eso no le demandamos al plan joven ni nada. Porque en temas de empleo habrá que hablar de empleo, y ahí sí que vas a las medidas más concretas, o en temas de vivienda también hay que hablar de vivienda, pero luego hay muchos temas que son, de verdad, que es un problema. Y que es un problema que la mayoría de los jóvenes pasan políticamente hablando de participar socialmente.
la mayoría, incluso el asociacionismo, aunque en Euskadi es fuerte, ha bajado mucho, ya no es lo que era, y la participación, la gente no se cree que participando se pueden cambiar las cosas, y eso no es cierto. Y entonces hay que cambiar esa mentalidad, y para eso hay que trabajar. Y lo único que pedimos es que dejen las herramientas para trabajar eso, y eso no se está haciendo. Y que los jóvenes sí queremos ser, queremos ser protagonistas de todo ese tipo de cosas. Y que además tenemos que serlo, porque todo lo que viene dado al final muchas veces se retrasa, ¿no? Y es lo único que decimos, porque hay problemas que son claros, pero que y que les van a resolver de hoy a mañana. Por ejemplo, en un plan joven, pues habrá medidas como las de vivienda que tendrán que ser a 10 años, porque para empezar, medidas de construir casas, estas no se hacen de hoy para mañana. O sea, que en un plan joven que se plantea 3 años, por mucho que se plantea hacer 5.000 viviendas para alquilarlas, pues para cuando se hagan será dentro de 2 planes jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que ha sido un fracaso o que ha sido un éxito? Pero si no se plantean ahora, nunca se harán, ¿no? Sí, evidentemente, pero ese tipo de medidas no se puede evaluar a corto plazo, porque son mucho más físicas, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque decimos que dentro del plan joven, el plan que se plantea de vivienda tiene que ser el planteamiento a largo plazo, porque es de construir y eso lleva un tiempo, y luego hay medidas educativas que son de construir personas y de ayudar a desarrollar esas personas, también son de mucho más largo plazo, y además tienen más que ver con la infancia que con la juventud, y luego hay otro tipo de medidas, cada una tiene y hay medidas de empleo que pueden hacerse a través de leyes, lo que sea, mucho más a corto plazo. Pero lo único que pedimos es eso, y que haya una perspectiva integral, pero que teniendo en cuenta que salga del joven. Y lo primero, la base, nosotros decimos que para que haya políticas de juventud hacen falta 4 cosas. Una es el plan joven, que habla de la calidad de vida de los jóvenes, por decirlo de alguna manera. Otro es un plan de promoción de la participación y el asociacionismo, es decir, que la gente participe y se lo crea. Un plan de servicios, que los jóvenes no tenemos servicios. Aquí la gente mayor tiene las viajes para mayores, no sé qué para mayores, pero la gente joven en general no tiene servicios. Luego depende, hay ayuntamientos, es un tema mucho más local, que trabajan mucho mejor este tema y que tienen o Gastelecus o algún tipo de cosa, y otros que no tienen nada. Y por último, estructuras administrativas fuertes, porque bueno, pues yo no sabía que en Vitoria estaban en presidencia, no sabía exactamente dónde estaba, bien dicho. Pero en general, juventud es un área olvidada dentro de alguna área olvidada, dentro de alguna área olvidada. Es la menor de las áreas, la que nadie se acuerda, donde nada parece importante y todo parece que puede quedar para mañana. Y nosotros reivindicamos que no. ¿De cuándo es el área de juventud, Javier? Del gobierno, dices. Sí. Bueno, el gobierno siempre ha estado dentro del Departamento de Cultura desde su inicio, desde el año 80. Siempre en cultura. Sí, y las diputaciones también. Bueno, en Álava es el Instituto Foral Autónomo de Juventud y Deporte, y Vitoria está en presidencia. Y en este sentido, ¿tiene alguna importancia que esté en cultura, en otra...? Por supuesto que tiene importancia. ¿En cuál tendría que estar, Leire? En presidencia, sin ninguna duda. ¿Y con ese planteamiento qué dice el gobierno? ¿Qué dice el Lehendakari? Pues el Lehendakari dice que sí, que es importante, que tenemos razón, pero que lo van a estudiar y al final está en cultura. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta reivindicación? Mucho tiempo, pero más duro en las elecciones de mayo, los primeros son duros. Y bueno, la verdad, lo chocante fue que es nuestra reivindicación, que nos juntamos con todos los partidos políticos después de las elecciones y todos nos dijeron que estaban de acuerdo con nuestro planteamiento. Nos juntamos con el Lehendakari, nos juntamos con el Lehendakari, también estaba de acuerdo con el planteamiento, pero al final no se ha materializado en nada. Y encima, si lo materializa, digamos, en un impulso económico de la Dirección de Juventud, que tampoco se materializó, porque luego con el tema este de esos presupuestos sanitarios que tenemos este año, pues tampoco se materializó en un impulso económico. Entonces, al final, nosotros decimos que si no hay una estructura administrativa fuerte, va a haber unas políticas de juventud fuertes. A eso iba, ¿eh? Yo antes, con el tema, cuando te decía, pero baja la tierra, tiene que haber un presupuesto. En las administraciones, si no hay dinero... Ya. Pero bueno, pero es que tiene que haber un presupuesto, pero yo, por ejemplo, hay también similitudes, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, para los ayuntamientos tiene que haber dinero, sobre todo, no para el de Vitoria, lo siento, pero sí para el ayuntamiento de Amoroto, o el ayuntamiento pequeño, que lo necesita mucho más, porque al fin y al cabo Vitoria, dentro de que sea un local, pues es una capital. Pero hablo de porcentajes de financiación. Bueno, pero te quiero decir que siempre tenéis más pelas. Pero que tiene que haber pelas, pero tiene que haber pelas para empleo, ¿eh? Las pelas de empleo las tendrá que poner la consejería que lleve esa área. Y las de vivienda, la consejería que lleve vivienda. Lo que no quiero decir es que ahora de repente Juventud se convierta en un banco. No, yo creo que cuando se habla de un servicio de juventud y el desarrollar políticas de juventud fuerte significa, primero, que el servicio o el departamento de juventud, lo que sea, se reconozca como un servicio importante. Entonces, el hecho que dice Leire que está en presidencia es que realmente se le da esa visión global e integradora, ¿no? Y claro, y hay, que también lo suele confundir en algunas administraciones, eso no quiere decir que se difumine, ¿no?
sino que necesita un presupuesto para actuaciones propias del propio servicio, seguramente para el desarrollo de esos servicios de los que habla Leire, ¿no? Específicamente para jóvenes, y luego tiene que tener un mecanismo de organización que permita el impulso y el desarrollo de una política integral de juventud donde va a tener que implicar a todos los departamentos de la administración correspondiente, ¿no? Y ahí es donde se necesita el liderazgo. Es decir, para que un servicio, un departamento de juventud tenga liderazgo dentro de una administración, para desarrollar una política integral de juventud donde hay que contemplar el presupuesto de los diferentes departamentos y lo que se va a hacer en empleo, en vivienda, etcétera, etcétera, con una visión conjunta se necesita que sea fuerte, que tenga un liderazgo político y un liderazgo técnico también, ¿no? Javier, respecto a esa petición de ley de presidencia y demás, ahí creo que me dirás, es un balón que tienen que parar los políticos. No, es un balón que se está en estudio. De hecho, en el Parlamento la Comisión se ha pedido que se haga un estudio de dónde está ubicado Juventud en cada una de las instituciones, no solamente en gobierno, también en diputaciones y ayuntamiento. Y es cierto que, por ejemplo, la aplicación, el servicio de juventud de esta presidencia sí que visualiza una voluntad de coordinar, pero solamente con eso no está conseguido todo. Si tú estás en presidencia pero no consigues liderar, como decía Cotelo, es como si estás en cualquier departamento. Y además de visualizar, debes ser capaz de que desde ahí se impulse la dinamización del resto de departamentos implicados. O sea, son dos cosas, realmente conseguir que esté en presidencia, si está en presidencia han conseguido todo. Está en presidencia y tiene que seguir luchando por dinamizar. Y lo mismo pasa en el gobierno, y no es un balón que esté echado fuera, sino que está en estudio para ver dónde se debe ubicar, no solamente dónde, sino dónde, cómo y con qué recursos, que es lo que comentaba Cotelo, que es fundamental. Porque, como decía Leire, sí que cada acción tiene tras un respaldo presupuestario por unos departamentos, pero luego hay unas medidas de impulso que también necesitan un presupuesto. Y unas medidas de impulso, por ejemplo, es que este plan no se quede solamente en los ayuntamientos capitales, sino que llegue también a ayuntamientos más pequeños. Y ahí sí que hace falta incluso pues, un impulso económico para esos ayuntamientos. Eso por un lado. Y luego ha comentado otra cosa también, Leire, que me parece interesante no dejarlo de lado, que esto tema, bueno, por un lado están las medidas concretas, lo que decías tú que hay que concretar y tal, es cierto, pero la otra parte, de decir, de a largo plazo, yo creo que en principio sí que se ha hecho caso a lo que quiere el Consejo con este plan, lo que hay detrás de filosofía. Y de hecho, cuando se ha evaluado el primer plan, dentro de los déficits que se ha detectado ha sido, pues uno, la no implicación de los agentes sociales y la otra, la no suficiente participación de las personas jóvenes. Entonces son dos retos que el segundo plan se ha propuesto impulsar. Y en el tema de los valores exactamente igual. En este plan, aparte de las medidas y con las áreas, hay un capítulo especialmente destinado a impulsar los valores de forma transversal en cada una de las 5 áreas. Valores que hay un paquete de valores, pero hay unos que se consideran básicos, que es el Consejo también ha participado en definir esos valores, como la participación, junto a la igualdad y la responsabilidad. Entonces, yo entiendo que a nivel pragmático se quiere bajar una medida y a ver cuántos empleos se van a crear y cuántas viviendas, pero también un poco lo que sea dice. Es un plan a tres años, que ahora es el segundo plan a 3 años, y con una perspectiva de que esto se tenga que conseguir a muy largo plazo. Y ahí me parece fundamental incidir en el tema de los valores de forma transversal, como es otro de los retos que tiene este segundo plan joven. En contra de Bueno, uno se pierde entre lo pragmático y la filosofía. La verdad es que las dos son necesarias. El plan joven tiene como dos partes. Una parte es lo de, por eso a mí no me gusta llamarlo así, porque una parte es más lo que se refiere a calidad de vida, o sea, lo más inmediato que es empleo, es vivienda, sobre todo hoy en día. Pero claro, yo digo empleo y vivienda porque ya estoy de la finalidad de la juventud, al final. Pero es que los que son del principio, que igual les importa más el empleo, les importa más la vivienda, les importa más el tema de alternativas al ocio, el tema de la educación, ¿no? Es decir, hay 4 temas. Pero luego está la parte que es, joder, que una sociedad en la que la gente no participa es una sociedad que está muriendo. Y eso nos tiene que preocupar a los que participamos habitualmente, pero sobre todo a los políticos. ¿Qué tipo de sociedades están creando? Dicen algunos que los políticos están encantados con una sociedad que no participe. Pero si no quieren esa sociedad. Yo creo que un político que quiera su país no puede estar contento con eso. O sea, contento a los jetas, pero los listos y los buenos no. Para ver pocos, ¿eh? Se habla mucho del pensamiento único. Sí. Y de los únicos pensando también. Bueno, Cotelo, seguimos en la misma línea, luego vamos con los problemas que decía Leire, entramos ya prácticamente en recta final, vamos con ya el último tercio de esta tertulia. Si eres joven, por el hecho de ser joven y tener el ayuntamiento, por ejemplo, en nuestro caso, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, decía Leire que hay ayuntamientos que no pueden ofrecer prácticamente nada porque no tienen la posibilidad de ofrecer servicios a los jóvenes,
precisamente porque faltan muchas cosas que hacer en este sentido, porque falta también dinero y muchas cuestiones a tratar y concienciar respecto al nivel político. Pero en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo joven, si uno se acerca al Ayuntamiento, lo que es juventud y lo que es presidencia da salidas solo a la parte que tiene que ver con ocio, tiempo libre, viajes, pero no se entran en otras materias porque todavía quedan muchas cosas por hacer. Básicamente, lo que se trata en el área de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene que ver con el ocio, los viajes, Gauekoak, actividades y demás. Hombre, pues, a ver, en la evolución de todos los servicios de juventud, eso ha sido así, que es lo que ha dicho Guti, es decir, los servicios de juventud y los departamentos de juventud se han asociado durante muchos años, durante todos los años 70 y 80, con promoción de ocio para los jóvenes, ¿no? En el ayuntamiento, ahora mismo, el servicio de juventud tiene dos líneas de trabajo, ¿no? Una que sería la promoción de servicios y programas propios para los jóvenes, y ahí tendríamos como tres grandes áreas, una que llamamos de promoción sociocultural de los jóvenes, pues donde estaría todo el tema de los llamados clubes jóvenes o gasteclubas, ¿no? La red de ludotecas, incluido también el Festival de Juegos que se hace en verano, y luego el Gauekoak, ¿no? El programa de ocio nocturno. Y luego estaría una segunda parte que es la promoción de participación, que es lo que decía yo antes, que está viene desarrollada fundamentalmente por la Agencia de Asociaciones y Voluntariado, ERDU, y que tiene pues aproximadamente ahora 2 años y medio, y que precisamente lo que trata es de desarrollar el tejido del movimiento asociativo juvenil, creando de alguna manera recursos para las asociaciones. Y luego estaría un tercer pilar dentro de toda esa promoción de servicios y programas para jóvenes, que es el tema de información y comunicación, ¿no? Que además yo creo que llevamos aquí pues bastantes años desarrollándolo, con el tema de la Oficina de Información Joven, y que se ha ido completando con más servicios que yo creo que han ido surgiendo pues de las necesidades que se han ido viendo de los jóvenes, ¿no? Y ahí me gustaría destacar, por ejemplo, la asesoría de sexualidad, que ya lleva en funcionamiento pues 2 años y medio también, este es el tercero, y la muestra viajera, ¿no? Y luego estaría una segunda parte, un segundo pilar de funcionamiento, línea de trabajo, aparte de la promoción de servicios y programas específicos para jóvenes, que es el impulso ya de lo que sería la línea, esa línea transversal que hay que hacer desde el servicio de juventud, ese engranaje con los demás departamentos municipales en lo que es las líneas de actuación del plan joven, ¿no? Y ahí pues es donde estamos quizá de manera más incipiente, es decir, ahí empezamos como quien dice el año pasado con esta línea de trabajo, engarzándonos al plan joven del gobierno vasco y aprovechando de alguna manera esa coordinación interinstitucional para que se tradujera también en la coordinación interdepartamental, mostrando y haciendo una organización de alguna manera transversal, similar a la que tenemos con el plan de acción positiva para las mujeres de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues es un proceso, pero que yo creo que es un proceso necesario. Es decir, es lo que he dicho antes, yo creo que una política de juventud, si quiere ser integral, tiene que implicar a todos los departamentos que de alguna manera tienen algo que decir en juventud. Y esa es una línea incipiente y con muchísimos problemas, y que desde ahora mismo con Juventud en Presidencia estamos tratando de liderar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera por ahí tiene que seguir el trabajo y tiene que incidirse. Se necesita seguramente, pues eso, muchísimo más trabajo en esta línea, y se necesita mucho liderazgo político, ¿no? Para que realmente las políticas de juventud en las administraciones sean integrales. Pero esa pata es fundamental. O sea, no nos podemos quedar contentos simplemente con hacer promoción de servicios y programas para jóvenes desde los servicios de juventud. Todo esto, por lo que veo, Leire, si lo comparamos con otros municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, está muy bien. Me imagino que se queda cojo, también en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero otros ni siquiera han comenzado en esta línea, están prácticamente en el cero. Hombre, el cero depende económicamente, como siempre. El problema, aquí un problema de Vitoria, y una cosa que nosotros atacamos un montón históricamente a Gasteiz, es que, claro, igual se les ha ido la mano también, ¿no? De tanto que han hecho, de tan dirigido que lo que han hecho, han dejado poco espacio a la autogestión y a la innovación y a la participación juvenil también. Es decir, que a veces se puede morir de éxito, ¿no? Entonces, puede ser un ejemplo así de morirse de éxito.
No, a ver, yo comparto, porque en Presidencia también está la red de centros cívicos, el servicio de centros cívicos, íntimamente ligado además a Juventud también, ¿no? Porque al final la red de centros cívicos de Vitoria funciona como una red de redes también. Está la red de bibliotecas, la red de jóvenes, la red de bibliotecas, etcétera, ¿no? Efectivamente, bueno, y de esto podría hablar mucho, ¿no? Pero en el tema de centros cívicos, efectivamente somos una ciudad modélica, tenemos una red de infraestructuras impresionante, pero la autocrítica que seguramente tenemos que hacernos y que es uno de los elementos de trabajo con los que llevamos ya en los últimos años, y es potenciar procesos de participación. Volvemos a lo mismo, es decir, aquí de alguna manera ha habido un liderazgo muy importante en crear una red de infraestructuras, pero que efectivamente pues con bastante dirigismo, pues desde la parte técnica y administrativa del ayuntamiento, que ha tenido sus claras ventajas. El hecho de que ahora mismo pues gocemos de unos servicios, pues yo creo que son punteros a nivel estatal seguro, pero que efectivamente pues ha habido una cierta desactivación de movimiento asociativo, ¿no? Que de alguna manera es lo que hay que trabajar, y es lo que ahora mismo en los proyectos tanto que se están trabajando, los equipos técnicos en centros cívicos, como desde ERDU, desde la agencia que se montó hace 2 años y medio, pues siguiendo un poco el modelo de la agencia de asociaciones de Barcelona, es lo que se está tratando de alguna manera de aprovechar. Pero vamos, yo creo que tenemos que estar orgullosísimos en estos momentos de las infraestructuras que tenemos, y lo que hay que hacer es sacarles el máximo partido posible, utilizando además todos los agentes sociales que tenemos en la ciudad y potenciando la participación. ¿Qué es eso de la autogestión, Leire? No, Para que pues nos entendamos. yo creo que hace esto, claro, esto está toco de oídas, de lo que me cuentan, de lo que sé, pero que sí un poco toda esa evolución que hubo, todo lo que hubo, trajo consigo también un retroceso terrible en lo que es el mundo asociativo, grupos que iban muriendo, pues porque tenían en la administración, en vez de un colaborador, una competencia, ¿no? Y había muy poco espacio para cada uno hiciese lo que le diese la gana, un poco como quisiese desde el gastete o desde un centro cívico, y era todo muy dirigido, muchos programas, mucho dinero invertido, o sea, mucho dinero desde fuera. Fue bien, decía la gente mayor, y se me la gente joven que está presente, decía, Dios, que los van a matar estos. Y efectivamente es un poco lo que ha pasado, incluso se llegó a crear, que no sé si sigue o no sigue vivo, un consejo de la juventud local, pero que era desde la administración, desde el ayuntamiento, que estaban excluidos las organizaciones políticas, creo, las entidades sindicales, todas las políticas, y que el presidente era un concejal, si no me equivoco, y de hecho ya también, a Dios gracias, ese consejo logró en su día eliminar el Consejo de la Juventud de Euskadi en Álava, y el Consejo de la Juventud de Euskadi tiene que hacer un trabajo del copón por volver a estar en Álava, por tener una presencia, volver a ser una red, y desde luego yo creo que se está muriendo, se ha muerto ese consejo, y a ver si lo enterramos. Decías al principio, tenemos que conseguir que los jóvenes sean ciudadanos de pleno derecho en la sociedad vasca. Pero ¿existe algún referente que se pueda nombrar a nivel europeo donde las políticas de la juventud sean buenas como para comentar? Se suele hablar, por ejemplo, de los beneficios fiscales, ayudas y demás que tienen las familias pues al norte de Europa. En el caso de la juventud, ¿hay referencias también a nivel europeo? No sé, igual te puede decir Margot. Yo lo que veo también a nivel europeo mucho que hay es, tampoco, son historias muy diferentes a la nuestra, viven mucho más en sus casas, tienen más ayudas, pero tampoco es que sean mucho más, que se movilicen más que las nuestras, se movilizan diferente. Entonces, es muy difícil comparar, igual aquí es más fácil comparar dentro del Estado, pues igual compararse con Cataluña o así, ¿no? Que van siempre un poco un paso por delante, fueron un paso por delante desde el inicio de la transición, que ya solo los propios grupos sociales que demandaban un consejo, ya casi en el año 80 estaba creado cuando los demás llegaron mucho más tarde, estuvieron en el Foro Europeo de la Juventud desde el principio, o sea, aquí igual más comparables con Cataluña, con Barcelona, que es que los países del norte tienen en cuenta que somos muy diferentes en todo, incluso es que a qué hora amanece el día, a qué hora anochece, entonces todo es diferente, igual hay ayudas fiscales, pero la gente se hace de una manera mucho más, no sé, es diferente, muy diferente. Y aparte lo que dice Enrique, también las políticas son muy diferentes. Hay que tener en cuenta la tradición política democrática que tenemos aquí es muy reciente. Por dar un dato, simplemente la ley de asociaciones de Francia es de 1901, y la de 1988, y en el País Vasco que nosotros no existe. Entonces, esta tradición del asociacionismo pues no tiene nada que ver la que se está de alguna forma iniciándose aquí con la que lleva en Europa, que tiene una tradición pues de un siglo cuando menos. Igual las políticas de juventud pues son mucho más autogestionadas por los propios jóvenes. Al final los programas son institutos autónomos que llevan empresas privadas, no lo lleva la administración, con lo cual
aparte de la licencia del Leire también, que comenta el Leire, tampoco es comparable las políticas que se pueden hacer en 20 años con las que se iban haciendo pues más de 100 años. Ujú. No hemos hablado de problemas de la juventud en trabajo, en inserción laboral, en enseñanza, lo que comentaba Leire de formación para el empleo, formaciones para otro tipo de cuestiones, vivienda, salud y acción social, ocio y cultura juvenil. No hemos bajado a la tierra en ese sentido, pero yo creo que los problemas son conocidos por todos. Problemas de la sociedad en general, quizás en el caso de los jóvenes, mayores porque está comenzando, ¿no? En lo que es la sociedad para todos, pues el problema de la vivienda lo tiene toda la sociedad, pero especialmente los Claro, jóvenes. pero no es joven porque la mayoría de la gente de esa sociedad, la mayoría de la gente adulta ya tiene una vivienda, incluso son la mayoría de los adultos que han entrado en ese mercado especulativo, ¿no? Vendiendo su casa por mucho más dinero que nunca hubiesen soñado para comprarse otra, porque ellos sí pueden afrontar con esa venta un nuevo piso. Y sin embargo los jóvenes que posteriormente vamos a comprar nuestra primera vivienda o vamos a ir a un alquiler, no tenemos esa facilidad. Es decir, no agravado, que claro, si eres mujer joven, pues ni te cuento, ¿no? Lo mismo ocurre con el trabajo, lo mismo puede ocurrir con ocio y cultura juvenil, pero ¿crees, Leire, que esto es lo que los jóvenes o los jóvenes que se mueven y que intentan cambiar y que la tortilla no se vea solo por un lado y se queme, son cuatro? Son más de 4, pero evidentemente hay mucha gente que se pasa de todo, pero la mayoría de la gente joven, ¿y yo para qué voy a estudiar? Antes la gente, yo me acuerdo cuando hace 10 años, cuando ibas a la universidad, decían, voy a estudiar aquello con lo cual lograr un trabajo. Ahora la gente dice, voy a estudiar cualquier cosa, porque no hay un trabajo en cualquier caso. Bueno, pues ahora se están viviendo momentos, entre comillas, buenos No. en los datos Y mentales. de empleo, pero es que antes, ahora es un empleo. Pero de Ahora es un calidad empleo. laboral. Ahora es igual. No hace falta que me lo digas. Yo no sé si estáis pensando, pensáis que habláis, no sé, con el ministro de no sé qué o con el presidente del BBU. No hace falta que lo digáis. Es Pero desempleo digamos tapado, los datos. Pero es desempleo tapado. Porque claro, ahora consideran que has estado empleado si has estado empleado un día. ¿Cuánta gente que trabaja 10 días durante 365 del año? Y ya esa persona la consideran un empleado. Pues no te quiero contar nada cuando estemos en crisis económica. Pues es lo que decimos nosotros, que si ahora que estamos en época de bonanza estamos tan mal, pues agárrense a lo que venga. Ujú. ¿Y no crees que la responsabilidad de que sean 4 o 6, 8, pero no la mayoría, los jóvenes que se mueven, principalmente responsabilidad de los jóvenes? No, esa es la educación tan pasiva. Y yo en eso lo tengo, además lo tengo clarísimo, ¿no? Es como el tema del botellón y no sé qué y no sé cuánto. El botellón, bueno, eso antes de la litrona me da igual porque en Euskadi casi no se da, pero el tema también de las pastillas, de no sé qué, ¿cuánto tiempo llevamos oyendo a los maestros y andereños quejarse de la gente joven que venía hace ya 4 o 5 años que sigue en las aulas, el tema de, pues que pasan de los profesores, que les chillan, no les pegan, no sé qué, cómo se cambia la tortilla, ¿no? Cuando yo era pequeño en todo caso es cachete de andereño. Pues ellos ya estaban analizando algo que venía. Y viene una juventud, o una gente sobre todo, mucho más joven, que tienen, o sea, que ahora pues tienen 18 o 20 años, que en su casa se han educado sin Aita y sin ama, porque el Aita y la ama trabajaban, el Aita porque siempre ha trabajado el Aita, y la ama trabajaba porque es importante que la mujer también recupere ese espacio que nunca la ha tenido, o más bien se incorpora a ese espacio, y cuando llegaban a casa, como el Aita no estaba tampoco acostumbrado mucho a compartir las tareas del hogar, la mamá le tocaba trabajar fuera y dentro, pues desde luego los hijos, cuanto menos molestasen, mejor, ¿no? El ordenador estaba en su cuarto, tenía la tele, tenía la llave de casa desde los 6 años colgada del cuello, y ahora llegan las tortillas. Ya pusieron los huevos. Javi, comenta, después de lo que has oído, comenta. No, pues un poco Supongo que tienes edad de ser padre, ¿no? por eso es una preocupación de toda la sociedad. Al final, uno de los aspectos que hay que destacar es que el plan joven no afecta solamente a los jóvenes, sino afecta a los problemas que son de la sociedad. Y por tanto, la sociedad tiene que implicar en su conjunto. Y su conjunto quiere decir no solamente los jóvenes o las asociaciones juveniles, sino también la familia, sobre todo, el centro escolar, y sobre todo hay que tener muy en cuenta que el gran proceso de socialización de los jóvenes o de los adolescentes, sobre todo, se llevan a grupo de amigos y según qué valores se vayan inculcando en esos momentos. Me río porque, claro, Los padres, después madre. de lo que ha comentado Leire, hemos tenido un segundo de silencio. Es que me has dejado frío. Yo cuando escuchan a Leire los políticos, no sé, lo que ha dicho puede ser o no puede ser una realidad, pero es un veredicto, ¡pum! Esto hay encima de la mesa. Claro, eso requiere unos cambios en la sociedad, Sí, yo no sé. los días están dando, porque la gente está empezando a despertar, pero es una pena, porque un poco tarde.
pero que yo ya estoy harta como joven de que siempre se hablando mal de los jóvenes. Bueno, es muy interesada la campaña mediática que se ha montado estos últimos meses, es decir, es una campaña orquestada desde un determinado poder, muy orquestada para que haya otro tipo de protestas basadas, bueno, las protestas en el tema de la reforma educativa y no sé qué, como los jóvenes empezaban a manifestarse, empezaba a decirse que los jóvenes aparte eran unos borrachos, unos porretas y además ahora últimamente toman droga. ¿Y están peor formados? Que yo no sé si están peor formados, Pregunto. porque yo lo que sí sé es que es fácil que no aprovechen tanto el tiempo cuando van a clase, porque pasan de ir a clase, porque nadie les puede echar, porque no tenían el por qué repetir, porque hay muchas cosas, pero lo único que digo yo es que se echa toda la culpa a los jóvenes, últimamente parece que somos, bueno, la significación del demonio, y los padres madres que han sido los que tendrían que encargarse de esos jóvenes y han pasado un poco de encargarse, han dejado la tarea o el marrón en las ikastolas de los colegios, y estos no han podido, con lo que no han podido sus padres tampoco, pues ahora a ver qué pasa, y eso es una realidad. El que no lo quiera ver que no lo vea, pero es parte de una realidad. Vamos a tener que terminar así. Son palabras mayores las que ha dicho Ley de Caridad. Mucho van a tener que trabajar los técnicos y más los políticos. Javier Gutiérrez, Cotelo, pues a seguir escuchando al Consejo de la Juventud de Euskadi. Cuestiones que hay que tratar a corto, a medio y a largo plazo, por lo que hemos escuchado. Ley de Caridad, Cotelo, Javier Gutiérrez, a los tres, muchas gracias. Kasuei, entzulei badakizue, datorren aste buruan hemen egongo gara larriz, non eta radio Vitorian eusko ikaskuntzaren mai ingurutan. Aio!